¿Qué tal? Bienvenidos a Más Allá de la Noticia. El tema de hoy, el tiroteo en Torreón y los efectos de la violencia social. Lo ocurrido en un colegio de Torreón, donde un alumno disparó en contra de su maestra, sus compañeros de clase y luego se quitó la vida. Causó estragos en todo el país y regresó a la agenda pública la discusión sobre las consecuencias de la violencia social que se vive en México. Poco tiempo después de lo ocurrido, Miguel Riquelme, gobernador de Coahuila, aseguró que el menor había sido influenciado por un videojuego llamado Natural Selection. Y luego se supo que el estudiante no tenía un historial conflictivo, pero vivía ciertos conflictos personales y familiares. Lo ocurrido prendió alertas en todo el país. En Aguascalientes, el Instituto de Educación anunció que reforzaría el operativo Mochila Segura, al tiempo que la Suprema Corte de Justicia anunció que revisará si dicho operativo es constitucional. ¿Pero qué pudo ocasionar el tiroteo en Torreón? ¿Un videojuego puede influenciar de esa manera? ¿Y qué dice la ley al respecto del operativo Mochila Segura? Son los temas que ponemos sobre la mesa aquí en Más Allá de la Noticia. La Suprema Corte revisará si es constitucional el operativo Mochila Segura, implementado en 2017 para evitar la introducción de armas, objetos peligrosos y drogas a las escuelas públicas y privadas. La primera sala de la Corte notificó el pasado jueves 9 de enero que reasumirá su competencia para revisar un amparo promovido en 2017 por padres de familia de 2 escuelas de la Ciudad de México, que alegan que el programa de la SEP viola derechos humanos e intimida a los menores. Al día siguiente, el viernes 10 de enero, ocurrió la agresión en una escuela de Torreón, donde fallecieron una maestra y el niño agresor de 11 años, que dejó además 5 alumnos y un maestro herido. La propuesta de retomar el caso fue planteada por la ministra Norma Piña. En primera instancia, la jueza federal, Almadelia Aguilar, había negado el amparo contra el programa, que el actual gobierno dejó de impulsar en 2019. De siempre, el saluda a Rocío Gutiérrez, quien estará a lo largo de estos minutos ya en compañía de nuestros analistas aquí presentes para abordar uno de los temas que de verdad pues ha estremecido a la sociedad mexicana. Nuevamente estamos hablando de un tema similar al de Monterrey en 2017. Y hace unos momentos lo platicábamos aquí con Aurelio, estuvo presente justo en ese mismo día y realmente nunca nos imaginamos que esto iba a volver a ocurrir. Pero la realidad es que observando y escuchando a gente en Estados Unidos, por ejemplo, a algunos sobrevivientes de masacres en escuela, decían, lo que entendíamos en ese momento es que no iba a volver a ocurrir porque entonces las políticas públicas iban a generarse, entonces iba a haber una verdadera prevención, entonces iba a haber, ahora sí, puesto sobre la mesa un tema tan importante y tan delicado, las cosas iban a cambiar. ¿Y cuál ha sido la realidad en estos momentos? Que casi se ha normalizado. Hay un tiroteo más en Estados Unidos. Y cuando se escuchaba aquí esta noticia decían algunos, yo creía que estaban hablando de un tiroteo en Estados Unidos. Y no, es en México. Y estamos hablando a 2 años de aquel primer incidente, 2 años de una nueva masacre, de un nuevo tiroteo y de nuevamente una persona que en este caso es un niño. ¿Qué pudo haber pasado alrededor de este pequeñito? ¿Y cuál es la culpa que tenemos todos como sociedad respecto a este tema? Bueno, para hablar de esta situación, quiero dar la bienvenida a nuestros expertos. El día de hoy nos acompaña Aurelio Coronado, quien es miembro del Consejo Certificador en Psicología Forense y expresidente del Colegio de Psicólogos de Aguascalientes. Bienvenido siempre. Gracias por invitarnos. Gracias por acompañarnos. A su lado se encuentra Luis Andrés Dena, maestro en Derecho y abogado del Observatorio de Violencia Social y de Género. Bienvenido siempre. Muchas gracias, Rocío. Y me da mucho gusto saludar a Francisco Javier Águila Rivas, quien es jefe del Departamento de Participación Social del IEA. Bienvenido siempre. Muchas gracias por la invitación. Y es que justo hay también este tema de la mochila segura que se puso sobre la mesa después de que dijeran en este colegio los padres de familia se habían negado a que se les revisara la mochila. Y la realidad es que todo se simplifica a veces en esto. Se simplificó cuando salió el gobernador de Coahuila a decir que había sido influenciado por un videojuego. Se simplificó cuando dijeron el abuelito tenía las armas y de hecho ya está detenido el abuelito. Se simplificó cuando dijeron es que se negaron en el colegio a revisarle las mochilas.
Pero realmente, ¿qué hay detrás de todo esto? ¿Cuál es el análisis que hacen ustedes desde la psicología forense, Aurelio? Mira, bueno, yo creo que lo que apuntas es como esencial, el tema de las medidas rápidas. Hay algo que en psicología, bueno, en seguridad pública, que se llama seguridad teatral, que es un concepto donde se estudian medidas que tienen como alto impacto en la opinión pública, pero que tienen muy poca efectividad en su aplicación. Uno de ellos es mochila segura, que no hay ninguna evidencia que diga que esto evite tiroteos o que tenga alguna consecuencia asociada a la violencia. Y bueno, ya hablaremos sobre el tema de los derechos y todo ese asunto, ¿no? Pero eso es, o sea, ¿por qué es lo primero que se les ocurre? Porque es lo más sencillo de implementar al siguiente día y parece que la gente entonces ahora discutimos sobre eso. La otra es los videojuegos, ¿no? Y es como, eso lo han dicho desde siempre, porque es un distractor. O sea, en Estados Unidos ya se ha analizado, ya se ha discutido, no solamente las investigaciones, no quiere decir que no hay una relación entre agresión y videojuegos, eso sería, lo podemos hablar más adelante, sino que es una forma de atraer la atención pública y que ahora estemos discutiendo. El análisis que se debería hacer de primera instancia es investigar bien estos casos, y siempre lo repetimos. Al siguiente día ya había respuestas, ya estaban culpando que si el niño tenía depresión, que si el niño, cualquier cosa. Una investigación lleva mínimo 2 meses. No puede ser que en 2 días ya sepamos qué fue lo que pasó. Eso es lo que nos está diciendo, es que se hacen investigaciones apresuradas para poder dar como conclusiones políticas a esto y que como este ciclo de noticias pasemos a lo que sigue. Y entonces ahora, en lugar de estar hablando del caso en sí, porque el caso en sí todavía requiere todavía más tratamiento, ahora estamos hablando de medidas que ya ellos propusieron y pusieron sobre la mesa y ahora hablamos sobre esas 2 cosas. O sea, es como para decir, se cerró el caso, sí, ya hay respuestas, entonces... Ya. Pero, por ejemplo, cuando hay un caso como este, tú dices, tendría que pasar por lo menos 2 meses para una investigación seria. Claro. Porque todo esto que han dicho, pues no pudo haber sido una investigación seria, que un día después digan, no tenía ninguna conducta conflictiva, pero sí tenía depresión. Pero sí en su familia no estaba el padre, estaba ausente, había fallecido la madre. Y entonces comienzan a culpar, pero sí ponen al menos 3 elementos ahí, que es las armas, el abuelito, los padres ausentes y un tipo de depresión del niño. Ponemos sobre la mesa cosas que, ¿por qué es importante investigar? Porque no sabemos si hay más personas involucradas, por ejemplo. No sabemos si hay pactos entre niños. Una red. No sabemos si hay una red. No sabemos si por internet se estuvo comunicando con un adulto. O sea, cosas que normalmente suceden en este tipo de... Como haya ocurrido. Se llama victimología forense. La victimología forense implica investigar a la víctima a profundidad. Pero es que el tema, mira, es otro caso. Pero no sé si supiste el caso en la Ciudad de México de un hombre que supuestamente mata a su esposa, mata a sus hijos y deja una carta diciendo... entiérrenme con ellos. Y entonces la fiscalía dice, bueno, ya para qué investigamos, ya tenemos al culpable. No, es que la investigación va más allá. ¿Qué tal que hay violencia sexual de por medio? ¿Qué tal que hay otras víctimas? ¿Qué tal que no sucedió como realmente haya sucedido? El que se investigue es un derecho de las personas, de las víctimas, y una obligación de quienes están encargados de ello. Y ese es el que nos saltamos constantemente. Ese es el tema otra vez. O sea, el tema es... el asunto es ese. Redes sociales, por ejemplo. El acceso a las armas, dónde se metió. Hay muchos temas que se deben de investigar todavía este caso para saber si realmente lo que dicen que sucedió, sucedió. El asunto es que confiamos en la nota, confiamos en el gobernador saliendo a decir, confiamos en nuestro propio sentido común de que no queremos lidiar con la complejidad de un tipo de violencia como esta. Confiamos en las opiniones que leemos en las redes sociales ya de otra persona y entonces perfiles, ya todo el mundo opinó. Que si los niños requieren esto, que si entonces, o que si lo de Columbine, o que si el videojuego... el mundo es muy complejo y nos gustan soluciones sencillas porque da mucha angustia esto. Obviamente un niño de 11 años matando a otros y suicidándose es muy complejo de comprender. Entonces se entiende que nosotros querramos manejarlo así, se entiende que las autoridades quieran resolverlo políticamente en lugar de decir, como tú dices, ¿y las políticas públicas? Hay muchos temas que se pueden realizar y creo que sería bueno que los platicáramos hoy. A ver, justo esto que mencionas de lo de Columbine, que fue yo creo que lo que más se viralizó en las redes por las similitudes que había, ¿no? O sea, realmente el niño creo que lo hizo con plumón, o al menos así lo decían, ¿no? Era una playera que él ya tenía con ese estampado, o sea, él lo hizo. Y yo entiendo que esto no puede tampoco terminar así, pero la realidad es que sí existen esas similitudes y sí podría haber algo también de por medio, ¿o no? Sí, y también hay que entender cómo funcionan las redes sociales. La vez pasada cuando salió de Monterrey supimos de estos grupos donde nos estuvimos metiendo y estuvimos viendo. ¿Y qué pasó con esas redes que ya no supimos nada? El asunto es que se criminaliza a la juventud. Es que hay cierto cinismo. También esto es
hay que investigarlo bien, pero también son bromas. O sea, esto estamos hablando de, en este tipo de redes, lo que se hacen son este tipo de cosas entre en serio y en broma. Es un poco burlándose de los adultos, de nuestras expectativas de ellos, de nuestras ideas que tenemos sobre ellos. Que esto es algo que se tiene que saber más. Porque nosotros pensamos, el niño tonto que hizo este tipo de cosas. No, hay un grupo que se están hablando entre ellos, se están burlando de este tipo de cosas y se incitan. Esto ha sucedido mucho en Estados Unidos. Por ejemplo, con el tema de los incel, que los incel son un grupo de hombres que se sienten que no han sido no atendidos, que no son atractivos físicamente, y entonces se sienten frustrados y entonces empiezan a pensar. Estuvo relacionado, por ejemplo, con el tiroteo de Walmart, ¿se acuerdan? El que disparó a un grupo de mexicanos. Bueno, también ellos están asociados y hubo grupos de 4chan donde estuvieron hablando de esto. Este es todo un tema que es muy complejo para nosotros entender porque somos adultos y no vivimos en ese mundo de bromas y de incitación a eso. Obviamente de un grupo de miles de personas hay uno que es muy vulnerable, que tiene un problema específico, que vive un entorno violento y que luego detona esto. Pero lo que no estamos atendiendo es no solamente esta subcultura, porque la subcultura no se trata de criminalizarla, sino de cómo no estamos escuchando a los jóvenes, cómo hay una desconexión, cómo vivimos un mundo para adultos y no un mundo para jóvenes, en donde están silenciados y pues la frustración puede llevar a diferentes manifestaciones. Una de ellas muy extrema es esta. A ver, permítame hacer una breve pausa y regresamos justo a esta medida que se vuelve a poner sobre la mesa, mochila segura. O sea, ¿qué tanto podría funcionar una iniciativa o un programa como este? ¿Qué tanto es... puede violentar o no los derechos, la privacidad o incluso los derechos humanos de los propios niños? ¿Y qué tanto realmente podríamos hacer como sociedad y como autoridades para prevenir casos como este? O sea, ¿cuál sería de verdad algo que funcione, algo eficiente? ¿Qué están haciendo otros países o qué no están haciendo otros países que seguimos viendo y escuchando este tipo de noticias? Permítame hacer una breve pausa y regresamos con más. Discute los temas reales aquí en Más Allá de la Noticia. Ya regresamos para seguir poniendo todas las cartas sobre la mesa. Más Allá de la Noticia. Bien, continuamos con más de esta mesa de opinión y de análisis. El tema que estamos abordando, el tiroteo en Torreón y los efectos de la violencia social. En la mesa nos acompañan 3 expertos. Está con nosotros Aurelio Coronado Mares, quien es miembro del Consejo Certificador en Psicología Forense y expresidente del Colegio de Psicólogos en Aguascalientes. Luis Andrés Dena, maestro en Derecho y abogado del Observatorio de Violencia Social y de Género. Y Francisco Javier Águila Rivas, quien es jefe del Departamento de Participación Social del Instituto de Educación de Aguascalientes. Justo sobre este tema, y entonces vuelve a la mesa este programa Mochila Segura, incluso en Aguascalientes, en donde han cambiado el nombre porque señalan que decir mochila segura criminaliza a los niños. Entonces ahora se llama Protocolo de Atención, Hazlo por tu hijo. Sí. ¿Y de qué se trata esto? En realidad tenemos 3 instrumentos, pero hay todo un equipo detrás tratando de generar en las escuelas ambientes más seguros. Siempre la escuela es un espacio que permite cosas, pero no permite otras. En el tema escolar hemos querido, justamente hasta por el nombre, creemos que el lenguaje es muy importante, no que diga operativo porque suena policíaco, y así como criminalizante para los niños y para las niñas. El tema Hazlo por tu hijo ya se había usado en otro momento, y esto como invitando a que papás y mamás traten de involucrarse, porque este asunto no lo vamos a resolver desde la escuela. Es un asunto que a veces se genera fuera y se extiende dentro, o cosas que pasan dentro se continúan fuera, o mucho de lo que entra a la escuela no se da en la escuela, proviene de los entornos en los que los niños se desenvuelven. Entonces consiste en que tiene que ser a petición de parte, porque una cosa, por buena que sea, no se puede imponer. ¿Por qué? Porque ya violenta de algún modo algún proceso. Entonces, la participación social, vista aquí como el escenario principal de padres y madres de familia, una vez que docentes, directivos identifican alguna situación en las escuelas o que los propios papás dicen, híjole, está pasando esto, tiene que haber una solicitud de parte de papás a la autoridad, y entonces hay los protocolos colocados en la página del IEA para que cualquier institución pudiera echar mano, habiendo o no habiendo este tipo de conductas muy extremas, como para contener y educar.
La idea es que se haga un proceso de sensibilización en los papás y mamás para ver cómo los niños y niñas pueden traer cosas en sus mochilas que mis papás a veces se enteran que sucede, y quién es la gente ajena como para indagar en sus cosas de los niños. Tienen su privacidad y hay que respetarles esa parte. Pero entonces, papás y mamás sí tienen potestad sobre esos niños, sobre esas mochilas, y en una parte como amigable, amistosa, de concientización, se les hace que los niños y las niñas, ellos manipulan sus cosas. Nadie toca nada, ni expresa nada, ni le dice, mira nada más cómo traes eso a la escuela, ¿no? Simplemente, si hubiese, afortunadamente no hay... no sé qué tanto, pero si el Hazlo por tu hijo, el Juntos por la Vida, estrategias de familias educadoras, el sistema de prevención y atención y erradicación de la violencia, si todo eso junto de algún modo ha contribuido para que no tengamos, afortunadamente en Aguascalientes, estos extremos de comportamientos, bueno, pues ya es algo que podemos ir diciendo que ha ido funcionando. No se sabe nunca lo que un niño esté internamente sufriendo, pasando. Lo que vemos son sus comportamientos externos, y entonces padres y madres de familia sensibilizados para que no juzguen que alguien extraño indagó en la mochila de sus niños. Son los mismos papás los que, acompañados de alguien de la misma escuela, a ver, hijos, miren, estamos aquí pensando en su seguridad, traen algo peligroso, que ustedes que no sean útiles escolares, porque lo que no sea un útil escolar, pues no tienen que estar en la escuela. Y entonces vamos haciendo una charla, una conversación con los niños y las niñas y papás y mamás, precisamente, y si no encuentra nada, que es lo más común que no se encuentre nada, los protocolos indican, habiendo algo sospechoso, peligroso, el propio niño lo coloca en alguna bolsita transparente, en la bolsa del grupo, a papá. Papá, mamá, mire, su niño traía esto, vamos viendo que no vaya a traer cosas peligrosas, haciendo un acompañamiento, porque no somos policías, somos educadores, y lo que queremos son comportamientos constructivos en el marco de la misma escuela. Ahora, entiendo que esto se comenzó a aplicar en Aguascalientes desde el mes de mayo del año pasado, de acuerdo a la propia directora. Esto, a ver, ¿cuáles son los resultados hasta este momento? ¿Disminuyó la violencia después de este protocolo? ¿Bajaron los niveles de bullying o las agresiones? ¿Bajaron también? ¿O los padres ya pusieron más atención en sus hijos? O sea, ¿hay siquiera una evaluación respecto a lo que ha terminado o lo que ha sido estos meses? Sí, al momento llevamos, en donde el departamento ha hecho participación directa, 30 escuelas que tienen la gentileza de llamarnos para ir, pero sabemos de otras más escuelas que de manera autónoma, porque para eso están diseñados los instrumentos, para que en cuanto el maestro o maestra identifique que hay algún problema, tiene la liga, tiene los teléfonos, tiene todo para que lo pueda hacer. Ahora, es distinto que nos llamen cuando ya encontraron algo a cuando nada más están previniendo, porque si nada más están previniendo, bueno, el clima es otro, no hay la algarabía que, mire, encontramos este paquete, esta arma. Bueno, no hay eso. Entonces, son escenarios distintos. Hay participación del área jurídica, del área de violencia, del área de alumnos para convivencia, del área de padres y madres de familia, que es lo que a mí me corresponde. Y todos juntos tratamos de instrumentar alguna estrategia que contenga, yo suelo decir esto, o sea, en la calle la autoridad es otra, pero en la escuela somos la autoridad, somos los profesores, junto con papás y mamás, tenemos que ir orientando a nuestros niños para que el tipo de comportamientos que aparezcan en una escuela sea constructivo, edificante, seguro. Y lo de afuera de la escuela, híjole, es tan complicado. Sí recurrimos a las autoridades, pero lo que pasa en la escuela, yo diría que si no hemos tenido esos extremos, ojalá, y esto que hacemos desde el instituto haya contribuido en algo. Pero sin duda, padres y madres de familia son tomados en cuenta para esta participación. A ver, antes de entrar a los efectos psicológicos y sociales respecto a este operativo o a este protocolo, para no decirle operativo, ¿es o no es legal un programa como este? Bueno, pensemos en que hay dos vertientes. Podríamos pensar sí es legal, pero no es constitucional, o es legal y además constitucional. Aquí habría que ver de qué manera está planteado el tema para saber si es además de legal constitucional. ¿Por qué hablamos de legal? Porque legal basta con que esté contemplado en una legislación o en un reglamento para que pueda aplicarse, pero ello no implica necesariamente que este reglamento sea constitucional o se ajuste a los principios rectores de los derechos humanos de nuestra Carta Magna. Entonces, podemos decir sí es legal. El tema de la constitucionalidad todavía lo podemos discutir.
Y es precisamente de lo que se va a ocupar la Corte en estos días. Lo notamos porque sabemos que de entrada, hay una limitación al derecho de la privacidad de los menores. Entonces, cuando existe una limitación a un derecho, es necesario aplicar un test de proporcionalidad para darnos cuenta si esta limitación que se da al derecho es o no necesaria, eficaz y suficiente para solucionar un determinado conflicto o para los fines que se plantea. En este caso sabemos que hay una intromisión a la privacidad de los menores que busca la seguridad de todos aquellos que ingresan a un entorno escolar. Ahora, esta seguridad justifica que a los menores se les revise la mochila. Habrá que analizarlo. ¿Por qué? Porque dependiendo del cómo se revise incluso la mochila, podremos saber si este operativo es o no es constitucional. ¿A qué me refiero? Nosotros vemos en la cotidianidad que en muchos edificios públicos o en aeropuertos se hacen análisis de las mochilas, maletas, maletines que ingresan a los edificios, pero se hacen a través de escáneres. Si ustedes notan, la utilización de un escáner es mucho menos invasiva de la privacidad que si la maleta del pasajero se abriera frente de sí y se tuvieran que analizar o esculcar todas sus cosas, ¿no? No es igual de lesivo para la dignidad de la persona. También pasa. Que también pasa, pero no es lo más adecuado. Sabemos que no es igual de lesivo para la integridad de una persona que su maleta sea pasada por un escáner a que su maleta sea revisada manualmente. Entonces, habría que analizar hasta dónde, si se va a limitar un derecho a la privacidad, hasta dónde el mecanismo utilizado es el idóneo para no afectar en demasía el derecho sin una justificación plena. En este caso yo analizaría y como opinión personal sí me parece inconstitucional que se analice digamos, manualmente las mochilas de los alumnos, porque creo yo que hay una intromisión exagerada o desmedida dentro de su privacidad que podría evitarse a través de otros medios. Si no existieran otros medios, entonces yo pensaría que la privacidad se está viendo de cierta manera más resguardada. Pero mientras no existan mecanismos diferentes para analizar el contenido de las mochilas, yo creo que estamos frente a una posición que incomoda demasiado al alumno, que transgrede demasiado su dignidad y que no necesariamente reporta los resultados que deberían de darse. A ver, permítanme hacer una breve pausa y regresamos. ¿Cuáles son, preguntábamos antes, los efectos psicológicos y sociales de programas como este? Hacemos una pausa, lo invitamos a participar. Sabe que su voz siempre es muy importante para estas mesas. Están nuestras líneas telefónicas, WhatsApp y redes sociales. Discute los temas reales aquí en Más Allá de la Noticia. Ya regresamos para seguir poniendo todas las cartas sobre la mesa. Más Allá de la Noticia. Bien, continuamos con más de esta mesa de opinión y de análisis. El tema que estamos abordando, el tiroteo en Torreón y los efectos de la violencia social. En la mesa nos acompañan 3 expertos. Está con nosotros Aurelio Coronado, quien es miembro del Consejo Certificador en Psicología Forense y expresidente del Colegio de Psicólogos en Aguascalientes. También está con nosotros Luis Andrés Dena, quien es maestro en Derecho y abogado del Observatorio de Violencia Social y de Género, y Francisco Javier Aguilar Rivas, jefe del Departamento de Participación Social del IEA. Antes de irnos a la pausa, Aurelio, nos quedábamos con esto. ¿Consideras que puede funcionar o que funciona en alguna medida el programa Mochila Segura, o que aquí en Aguascalientes protocolo de atención Hazlo por tu hijo? ¿O cuáles son esos efectos psicológicos y sociales que pueden tener? Bueno, esta es una discusión que se ha tenido desde hace una década. No hay ninguna evidencia de que el operativo Mochila o revisar las mochilas evite este tipo de violencia. No la hay. O sea, las escuelas, a ver, es que es tan sencillo como si un niño quiere meter algo a la escuela, la entrada es el único lugar por donde la puede meter. Pues no, hay bardas, puedes aventar la mochila. La gente se echa la pinta aventando la mochila y o sea, es teatro, ¿me explico? O sea, si realmente alguien no quiere pasar algo, o sea, a ver, tenemos un muro entre 2 países y tenemos seguridad aeropuerto. ¿Saben dónde pasan? El 80% de la droga que se pasa de México a Estados Unidos pasa por aviones, en donde hay todas estas medidas que estábamos hablando hace rato. Es teatro. A ver, es teatro. O sea, por favor.
como que entiendo que suene como algo que puede tener sentido, pero al final del día la evidencia es muy contundente. Para esto no sirve. ¿Para qué sí puede servir? A lo mejor puede servir para generar de manera artificial un contacto entre los maestros y los alumnos de la intimidad, porque, de contacto, un vínculo entre ellos, donde puedan decir, oye, ¿qué traes en tu mochila? ¿Cómo te sientes hoy? A lo mejor para eso podría servir, para que los vean a los ojos y platiquen un rato con ellos de algo que tiene que ver con su vida, qué vas a comer hoy, cosas así, que es lo importante. O sea, el tema es otra vez que estamos poniendo sobre la mesa una medida que no funciona para este problema que acaba de suceder, y que hay mucha, otra vez, que no funciona ni en los aviones y que hay otras formas de subirlo. Y cuando hablamos de criminalizar, ¿a qué nos referimos? Porque lo utilizamos el término. Bueno, pues a tratar a la gente como criminales, a tratarlos como si estuvieran algo escondidos. Te doy 2 ejemplos. Pasa lo que pasa en el tiroteo y salen los psicólogos a decir que se requiere un psicólogo en cada escuela. Y salen los criminólogos a decir que se requiere un criminólogo en cada escuela. Cuando les preguntas por qué se requeriría, dicen los psicólogos, para detectar enfermedades mentales que pudieran tener los niños y eso que pudieran generar violencia a los demás. Cuando les preguntan a los criminólogos, para prevenir conductas antisociales. Es decir, están viendo el problema en los niños. Ni los problemas mentales son los que generan la violencia, ni los niños tienen conductas antisociales que se puedan prevenir. Los niños, ¿sabes qué son? Víctimas. Vivimos en México. En México, niños, niñas y adolescentes no tienen asegurados sus derechos de muchas formas. ¿Esto qué significa? Que más bien son víctimas de violencia en la casa, abuso sexual, explotación laboral, no hay falta de educación, las escuelas no tienen las condiciones que deberían de tener, etcétera, etcétera. Pero otra vez, vemos a las víctimas como criminales, porque un caso específico sucede lo que acaba de suceder y entonces lo que se hace es que se vuelca la opinión pública, empezar a hablar, ahora sí, es que esta juventud se nos está yendo a través de las manos, es que vean lo que está pasando, cuando todos los días están matando niñas, por ejemplo, las están abusando en el Estado de México y les dejan sus cuerpos tirados. ¿Me explico? Y otra vez, estas personas que están haciendo esto, no se habla de ellos, no se discute de esta forma. Es una forma, vivimos en una cultura adultocéntrica, lo vemos todo desde la adultez. Ni entendemos un mundo, por ejemplo, Operativo Mochila, pues a lo mejor tiene sentido, como se le quiera llamar, pero ¿por qué no entrenamos a los maestros para que entiendan estas redes sociales? En lugar de estar hablando de las redes sociales como si fueran, no sé, como una cosa súper mala y que se sabe qué se está sucediendo. Que comprendan la cultura de los jóvenes, que comprendan la cultura de los niños. Por ejemplo, que se establezcan protocolos específicos. ¿Qué tal que un niño pone una amenaza en Internet? En Facebook. Ha sucedido, lo comentábamos en el corte, ha sucedido aquí en Aguascalientes. Y entonces no se sabe qué hacer y llaman afuera. El problema de que suceda esto y no se sepa qué hacer es que no hay protocolos. Y cuando no hay protocolos, pues los jóvenes están viendo que los adultos no saben qué hacer. Entonces, en concreto, ¿cuáles son los efectos psicológicos? Pues básicamente pérdida de energía, tiempo, de algo que se podría hacer que tiene que ver con generar comunidades educativas. Y esto requiere otro tipo de medidas. Y hablábamos de otro tipo de medidas. ¿Cómo se llega entonces a los victimarios? Entiendo que dices, los niños son víctimas. Sí, claro. Y hay familias, y hay redes, y hay entornos que los están haciendo víctimas, que son a los que tendríamos que estar rescatando y que hemos sido también muy omisos como sociedad. Pero entonces, ¿cómo llegar a esos victimarios? Mira, a lo mejor puedo hablar más ampliamente de mi colega, pero primero, cuando hay violencia contra los niños se tiene que investigar y se tiene que llevar o sea, si hay un crimen contra un niño se tiene que investigar, se tiene que ir a un juicio como cualquier otro. Y las sentencias de esos juicios tienen una capacidad reparadora. Es decir, si por ejemplo, esto que acaba de suceder, estamos hablando de un niño creo que muerto, ¿no? O varios. Bueno, hubo disparos, ¿no? Y hubo finalmente un suicidio. Debe de haber una sentencia al final que tenga que ver con políticas públicas. Un juez o una jueza en este nivel, sus sentencias, en lugar de que sea cárcel, también, cuando se refiere a niños, niñas y adolescentes, puede generar llamados a políticas públicas transversales. Si sabemos que un niño está viviendo violencia en la casa, nosotros tenemos la obligación de reportar. La autoridad tiene la obligación de investigar y luego se tiene que hacer un juicio que genere reparación de daño a las víctimas. Esta reparación de daños también incluye políticas públicas. Es decir, no solamente es la voluntad de los operadores políticos en turno, sino también los jueces, después de investigar, esa es una de las bondades de investigar bien. Un juez puede decir, oye, aquí se requiere que entonces haya una política pública en donde, por ejemplo, si un niño perdió a su madre o algo, haya trabajadores sociales que vayan, que investiguen. En concreto, hay muchas formas en las que se pueden hacer, pero nuestra imaginación de políticas públicas es muy corta en nuestra región, para empezar, ¿no? En México en general. Bueno.
va a decir algo adelante. Pues aquí el Congreso del Estado nos aprobó 3 protocolos que están funcionando en las escuelas a revisión de quienes quieran, porque entre más personas los revisen, para nosotros nos enriquece más, porque la preocupación es común. Necesitamos ver qué hacemos para mejorar los entornos de convivencia sana en las escuelas, que es nuestra responsabilidad. Cuando se dice que no hay protocolos, entiendo pues que no haya suficientes. Me refiero cuando hay una amenaza, por ejemplo, con lo de Torrente, ¿sabe qué hacer? Entonces, lo que yo quisiera también decir es que si este tipo de reuniones trascienden programas tan importantes como este y nos juntamos precisamente para construir esos protocolos que faltaran, con mucho gusto vamos a participar porque nos preocupan nuestros estudiantes y los hijos de toda Aguascalientes. Por ejemplo, esto que pregunta al final Aurelio, ¿se sabe si hay una amenaza? ¿Saben cómo...? ¿Hay un protocolo? Pues obviamente no. Yo diría que hay fragilidad en muchas áreas. Exacto. En este momento, en este camino, vamos en este momento. Tenemos protocolo de Hazlo por tu hijo, tenemos protocolo de armas y protocolo de drogas. Si eso ha contribuido en alguna medida para que no haya detonado a esos niveles, me siento contento, pero no satisfecho, porque necesitamos construir en ese sentido. Y seguramente hay más voces, aparte de esta mesa, que podrían enriquecer. Los beneficiarios de estos programas, de estos protocolos, podrían perfectamente decir, a mi escuela le benefició en esto y en esto y en esto y en esto. Y a esa voz nos está faltando escuchar también. De aquellas escuelas que pudieron haber terminado en un punto y gracias a que implementaron algunos de los protocolos, algo se detuvo. El problema es mucho más grande que la escuela. Entonces, pero queremos que desde la escuela ir avanzando en ese sentido. Podemos tener este faltante segurito. ¿Cómo le hacemos para que cada vez... Hace 3 años no estaban estos 3, ya los tenemos. Bueno, pues entonces la colaboración, y no solo de los expertos, sino también de padres y madres de familia que van todos los días a la escuela pensando que sus hijos van a regresarles a su casa en buenas condiciones y mejor que como los llevaron. Ese es el compromiso que tenemos todos, no solo los educadores, no solo los funcionarios. Toda la sociedad tiene que participar precisamente para construir espacios dignos, edificantes. O protocolos como los que comentaba, ¿no? De que hay niños que, por ejemplo, en su traslado a la escuela viven miedo, por ejemplo, de ser atacados, de ser... Exacto. O sea, y hay un tema de seguridad pública ahí. Y en ese debe de haber inter una que sale de su casa, que llega a la escuela, Ajá. ¿de quién es responsabilidad? ¿De la seguridad escuela? pública. ¿De los padres? De seguridad hay pública. Seguridad pública. Y resulta que hay tantísimo problema que no da abasto para atender escuelas. Hemos pedido, miren, rondines en las escuelas, porque en las vacaciones nos tumban todo lo que compramos en el año. Que por ejemplo, cuotas. eso. Y eso... por estar cuidando la escuela ya descuidaron otro lado y que bueno, hay que decirlo, hay zonas en Aguascalientes que son muy seguras. Sí. Que hay policías todo el tiempo y son las zonas del norte. Y hay zonas en donde no hay. Siempre se dice, es que falta. Le digo, no, más bien es que están en donde están la gente que tiene dinero. Sí. Obviamente eso no es responsabilidad de ustedes. Sí, Lo que estoy no. diciendo es que sí debe de haber, o sea, sí hay una obligación de seguridad pública de atender, por ejemplo, este tipo de casos. Creo que estamos en un momento clave para construir esto y lo que falte de construir. Pero no solos ni solo los expertos. Toda la sociedad, la ciudadanía, los medios, todos y todas tenemos que entrarle a participar para hacer realmente, transitar de la participación social a la ciudadana y de la ciudadana a la social. Porque este ejercicio de participar no lo hemos practicado suficientemente. A ver, me parece interesante esto que dicen. Faltan políticas públicas, hay fragilidad en las políticas públicas que ya existen o en los programas que ya existen. ¿Qué pasa con la ley? ¿Qué falta con la ley? Bueno, es que aquí habría que pensar en la ley es un producto de la situación o de la realidad que se vive en un determinado lugar. Entonces, el cambio que se produzca en la ley habrá de depender necesariamente de cuál es la realidad que se da. Si nosotros notamos que en la realidad existen problemas como ciberacoso, como violencia intrafamiliar, como inseguridad en las calles, esos problemas deben de legislarse de tal manera que, previo al análisis de cuál es la política pública más indicada, esta política pública se implemente a través de la ley. Esté sustentada legalmente. Exactamente, tenga un sustento y entonces a través de la ley se pueda lograr volverla coercitiva hacia las demás personas y de esta manera implementarla en la sociedad para poder ver sus beneficios a futuro. Ahora, ¿qué podemos decir que falta en la ley? Por ejemplo, el protocolo que nos menciona Aurelio es una de las cuestiones que tenemos pendientes, ¿no? Yo lo veo tan básico por lo que nos dice y no lo quiero simplificar tampoco a esto, pero por ejemplo en estos 2 tiroteos aquí en México, los más recientes desde Monterrey y eso, cuando le dicen en amenazas les dice a sus compañeros mañana no vayan a la escuela.
Y en este último, hoy es el día. O sea, son amenazas que a lo mejor si hubiese existido ese protocolo Claro. y hubiese estado sustentado legalmente, pues ya sería como algo en donde ya todos saben cómo actuar. Exactamente, pero si no se tienen los protocolos y no se han legislado sobre esa materia, pues es imposible implementar algo de pronto y menos de la noche a la mañana. Estamos de acuerdo que las políticas públicas no se crean de un día para otro. Tiene que haber un análisis complejo sobre cuál es la situación, cuál es la realidad y de qué manera se puede solucionar a través de la experiencia empírica que se adquiera con la implementación o experimentación de programas o de políticas específicas. Entonces, yo creo que para que la ley esté completa debe de analizarse la realidad en la que se vive y conocerla a profundidad, así como analizar qué posibles soluciones resultan eficaces por estar probadas y demostradas en ambientes controlados. Porque de otra manera nosotros estaríamos creando dispositivos legales que terminarían siendo letra muerta y que no llegarían a ningún punto que beneficie a la sociedad. Hay muchos mensajes de la ciudadanía. Si les parece, le voy a ir dando lectura a algunos de estos. Me detengo si ustedes quieren para responder. Nos dice una persona, buenos días, Rocío, y a todos tus panelistas. Yo invito realmente a todos los padres de familia que revisen las mochilas de sus hijos, y no un día antes, sino antes de irse a su institución de estudios. Y yo les aseguro que se sorprenderán realmente de lo que van a encontrar en ella. Muchas gracias. ¿O por qué solamente culpan a los videojuegos? ¿Por qué no se ve también las narcoseries que ven las mamás, las publicaciones en Facebook que los padres les dejan a la mano a los menores? Más bien es la responsabilidad de los padres que sueltan todo tan fácil, nada más para que el niño no esté dando lata. Todo esto es general, no se debe decir que los juegos son muchas cosas. ¿Qué hubiera pasado si el joven que disparó llevara una playera de una narcoserie? Gracias, buenos días. Otro más dice, el problema no está en la escuela propiamente, está en casa. Nuestra familia ha sido cinegética y por generaciones. Por lo mismo, hemos estado en contacto con armas desde pequeños y no hay nadie que haya cometido ni una falta. Cuestión de educación familiar, por más que digan que el niño asesino era ejemplar o normal, nadie mentalmente sano hace eso. ¿Qué puedes decir al respecto? No está relacionado necesariamente, este caso hay que investigarlo, la enfermedad mental con la violencia. Mucha gente sin enfermedades mentales comete violencia todos los días. Y a lo mejor es lo más difícil de comprender, que la violencia tiene que ver con nuestra cultura, con el valor que le damos a la vida y a los demás, etcétera, etcétera. Es un poco más complejo que eso. Rocío, soy psicóloga. Los efectos psicológicos negativos, por usar una palabra, se presentan, pero sobre todo continúan cuando yo como padre no hablo con mi hijo respecto al tema, claro, con palabras de acuerdo a su edad, pero es mi obligación como padre hablar con mis hijos sobre todo lo que le rodea y que comprenda con amor que las medidas y reglas que se toman en la escuela es por su seguridad. Buenos días, en mi opinión, y disculpen, pero acerca de los estudiantes, no tanto es los videojuegos. La violencia viene desde casa y ya después, si es acá afuera, en las mismas escuelas, sí se les hace bullying. Hasta los mismos maestros y compañeros. ¿Dónde quedan los valores y el respeto que tengan? Buen día y excelente programa, nos dice la señora Claudia. Por favor, no seamos tibios. ¿Qué violenta más? ¿Que se revisen las mochilas o que maten a las maestras y a los compañeros? Estamos en unos tiempos violentos y al mismo tiempo no tenemos, dice esta persona, no tenemos las agallas para afrontar la situación. Que revisen las mochilas sin perder tiempo volviendo a preguntar. La vida es lo más importante. Que aquí yo creo que sí tiene una confusión, porque la verdad es que tampoco podemos invadir la privacidad de una persona nada más por la presunción de que posiblemente pudiera contar con algo que genere inseguridad en las demás personas, ¿no? Yo creo que sí hay que ser mesurados en eso y sobre todo respetar los derechos de todos y de todas, y conservar la dignidad humana de los infantes que acuden a las escuelas, porque eso es bastante relevante. Entonces yo sí creo que hay una pequeña confusión. No es una cuestión de ser tibios, es una cuestión de manejar o de apreciar la dignidad que tiene la persona y de respetarla. Y justo la otra pregunta es, ¿qué es más invasivo? ¿Que la maestra revise la mochila del niño o que el niño mate a la maestra? Y para la gente no funciona. O sea, esto es importante. No hay evidencia que funcione, que revisar mochilas evite este tipo de muertes. No hay evidencia. Lo que pasa es que otra vez nos lo pusieron en la palestra y ahora estamos todos hablando otra vez del operativo Mochila como si tuviera que ver. No tiene que ver. Y entonces, ¿qué? O sea,
Que muy bien. ¿Qué habría que hacer para que funcione? Qué buena pregunta. ¿Cómo le podemos hacer para que sí Qué funcione? buena pregunta. Sobre el tema de lo cibernético y este ciberacoso y todo lo que sucede en lo digital, desde el propio Instituto de Educación de Aguascalientes podemos ofrecer, y aquí con mucho gusto también lo ofrezco, los lineamientos para el uso de los recursos tecnológicos y de comunicación dentro de las escuelas públicas de educación básica y media superior. Sé que también hace falta un instrumental para acceder a dar con un ciberacoso o con un victimario por esa vía requiere expertos también en el tema. O que los maestros sepan qué páginas visitan los niños, ¿no? Ándale, eso es importante de No saber. Yo saben. les digo a los papás y a las mamás, tutores, tutoras, si el niño sabe hasta aquí de tecnología, usted debe saber un pasito o dos más para que medio le ataje, le salga al encuentro antes de que él lo lleve de corbata. Porque algunos papás hasta como que disfrutamos, ay, no, pues es que yo ya de tecnología, yo ya quedé muy... Espéreme, a lo mejor porque tiene un hijo es el interés principalísimo de cualquier adulto de tratar de propiciarle, y si para propiciarle las mejores condiciones tengo yo que aprender un poquito en el tema o un muchito para poder ver qué está viendo y entenderlo, pues estamos obligados como educadores, como padres y como madres de familia. Pero entonces, hay este ofrecimiento desde el instituto, seguro cuando dije lo frágil es porque siempre la realidad supera mucho lo que esté fabricado, pero si van apareciendo comportamientos nuevos y realidades o aspectos de la realidad nueva, tenemos que ir al encuentro. Por estos ejemplos que dice ha pasado en Aguascalientes y han tenido que contactarlos a ellos porque no saben cómo actuar. Justo esa pregunta que hacía es a lo que queremos entrar en el último bloque. Permítame hacer una breve pausa y regresamos con más. Discute los temas reales aquí en Más Allá de la Noticia. Bien, continuamos con más de esta mesa de opinión y de análisis, ya prácticamente en la recta final, hablando sobre el tiroteo en Torreón y los efectos de la violencia social. Nada más un último mensaje que me parece que es interesante. Hay varios y, bueno, lamentablemente no los vamos a alcanzar a leer todos, pero nos dice una persona, escucho mucho sobre los derechos de los niños y jóvenes, basta. ¿Qué hay de sus responsabilidades? Muchos rompen las reglas y nadie les puede decir nada. Por otro lado, los padres los han olvidado y los hijos están muy solos. Se insiste en derechos de los niños porque no están procurados. No se estuviera insistiendo en derechos de los niños porque si estuvieran cubiertos. Hay este mito de que los niños tienen demasiados derechos. No, vivimos en México. Somos de los países con mayor explotación sexual, laboral. O sea, los niños a nuestro alrededor realmente no tienen asegurados muchos derechos. Tan es así que pensamos que los tienen asegurados porque hemos normalizado que vivan así. Y justo, Aurelio, para ir ya a las conclusiones, vamos a tener 4 minutos y si les parece los dividimos entre todos. Pero a ver, me parece que la conclusión más importante contigo sería eso que preguntaba el maestro Paco hace unos minutos. ¿Qué hacemos entonces para que funcione? Primero, investigar bien cuando sucedan las cosas y que estas investigaciones se articulen con otras instituciones. Segundo, implementar programas que tengan que ver con cambiar la cultura de la paz. No solamente vínculos más armoniosos desde cómo estamos viviendo, así estamos. Necesitamos cambiar la forma en la que estamos haciendo. Y tercero, protocolos. Necesitamos tener protocolos para cuando sucedan esto, que todo mundo sepamos qué hacer. Maestro Paco, ustedes están abiertos y decía, estamos abiertos a que los expertos, incluso los expertos de esta mesa, pues puedan también abordar más. Me parece que ustedes mismos lo han reconocido. Hay un documento o documentos perfectibles, muy perfectibles y que hace falta pues su actualización. ¿Están abiertos a ello? Totalmente, así nació y así queremos que siga, porque la verdad no está en un solo sector o en una sola cabeza. Esto tenemos que, por la multifactorialidad que lo atrapa o que lo genera, requiere visiones interdisciplinarias a problemas complejos, soluciones complejas. No es sencillo, simplistamente esto no va a suceder. Y quisiera yo decir que, hablando de adultos justamente, tengo yo la impresión, y de algún modo no tengo estudios y algún día los tendré, como que de un tiempo para acá los adultos hemos como que hemos dejado de poner atención en lo que decimos y hacemos enfrente de los chicos. Como suponiendo que lo van a asimilar como adultos cuando en realidad ellos apenas van en ese proceso. Y entonces soltamos ciertas informaciones, yo soy profesor y me han llegado niños con informaciones duras sobre algo y digo,
oye, hijo, hija, ¿y eso de dónde lo...? Ah, es que mi mamá ahí abajo del colchón, o mi papá en el video. Y digo, órale, muy bien. Entonces, como que dejamos de cuidar lo que decimos y lo que hacemos enfrente de los chicos, como que no procuramos que aquello que mostramos sea edificante para los chicos. Y hay como una contradicción. Decimos que los niños aprenden, las niñas y las niñas aprenden de lo que ven, pero luego les mostramos lo que sería indeseable que vieran, ¿no? Porque en el comportamiento mismo de un adulto hay mucho mensaje sin que yo le dé clases de algo, mi propio comportamiento vía mensajes. Y pues estamos metidos todos. Pero dicho lo anterior, ¿se va a continuar igual con este protocolo de atención, ¿cómo es? ¿Por tus hijos? ¿Hazlo por tu hijo? Hazlo por tu hijo. Hazlo por tu hijo. Yo quisiera, cuando algo nace, pues tiene sus contraflujos, siempre es así, ¿no? Y entonces esto está retomándose con una perspectiva, esperemos que mejorada. No va a crecer ni avanzar sin la participación de toda la sociedad, de padres y madres de familia en específico. Y el que tenga un nombre distinto en Aguascalientes, no es que nos queramos hacer los especiales, pero sí queremos marcar muy claramente que es un compromiso de todos. Y si el tesoro más valioso del país y de las familias son los niños y las niñas, merece la pena mejorarlo. Si ya está de cierto modo y que da cierto efecto, todavía mejorarlo más. Luis Andrés Dena, en el último minuto de la... Pues bueno, te podría decir que si se van a implementar políticas públicas tales como el programa Hazlo por tu hijo o Mochila Segura en otras entidades del país, yo creo que lo importante es cuidar en todo momento la dignidad de los niños, ¿no? Nunca dejar de lado que son seres humanos que cuentan con derechos y que sus derechos, entre los varios que tienen, está la privacidad. Y que esta privacidad, si bien puede ser limitada o restringida, o bien puede haber una intromisión en ella, también tiene que ser muy cuidadosa y se tiene que tomar en cuenta que hay mecanismos mucho menos lesivos para lograr el mismo objetivo. Entonces, se tiene que buscar el mecanismo que menos afecte a los derechos de los menores y que al mismo tiempo garantice la seguridad. Esa asignatura es compleja, nadie lo niega, pero no va a ser con soluciones simplistas que lo vamos a solucionar. Yo de verdad les agradezco muchísimo. Entiendo que es un tema que da para muchísimo más tiempo, pero por supuesto que nosotros, como muchos de los temas, le vamos a dar seguimiento necesario. Aurelio Coronado, bienvenido siempre, gracias por acompañarnos. Luis Andrés Dena, bienvenido, muchísimas gracias. Y maestro Paco Aguilar Rivas, bienvenido, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Gracias, por supuesto, a usted por su compañía. Agradezco a toda la producción, tanto de radio como de televisión. Rocío Gutiérrez le desea muy buenos días. Hoy mejor que ayer, mañana mejor que hoy.